Hoy conversaremos con Josefa Farías. Josefa tiene 25 años y es profesora de biología. Actualmente utiliza diversas redes sociales para visibilizar y derribar barreras en busca de la accesibilidad universal. Josefa, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos, estoy muy bien. Gracias a ustedes también por invitarme a esta maravillosa entrevista. Perfecto. Josefa, antes de comenzar me gustaría que tú te pudieras presentar a la cámara y presentar a toda la comunidad quién eres, qué es lo que haces actualmente, em, para que te podamos conocer. Bueno, mi nombre es Josefa Farías, tengo 25 años todavía, porque me queda poquito para cumplir 26. Soy profesora de biología con mención en ciencias naturales y actualmente estoy haciendo clases de biología en un preuniversitario. Además, soy mamá, eso también ocupa gran parte del tiempo en mi día a día. Y también me gusta mucho el deporte adaptado, bueno, soy esposa también. Y me gusta mucho también hacer videos, por lo tanto, hace más de un año ya estoy como creadora de videos para Instagram, para TikTok. Perfecto, Josefa. Muchas cosas. Hay que Sí, compatibilizar el tiempo ahí durante la me semana. falta tiempo siempre para hacer todo. Perfecto. Mira, Josefa, no sé si te parece que comencemos también desde el principio para saber Ujú. cómo llegamos, ¿cierto?, al tema de hablar de la accesibilidad. Hace unos pocos años, en un momento, ¿cierto?, de tu vida, te tocó lidiar con una enfermedad, que es la mielitis transversa. Sí, Cuéntanos un poquito el contexto, en qué tú te encontrabas y qué fue lo que desencadenó en tu vida. ya. Bueno, yo el año 2023 estaba en mi cuarto año de universidad, o en mi quinto año ya, cuarto, quinto, casi quinto. Perfecto. Terminando el cuarto año de universidad y me dan una beca para irme a España a estudiar. Entonces, justo mi esposo tenía unos ahorros y yo paginamos todo para lograr al final irnos a España a estudiar los tres. Ah, bueno, yo iba a estudiar y ellos se fueron a pasar también un momento ahí conmigo. Y al final, bueno, estuvimos muy bien, viajamos, logramos conocer harto. Bruno, mi hijo, también estudió allá, así que ahí tuvo como las dos visiones Perfecto. del colegio en España, el colegio acá en Chile. De hecho, le encantó. Eh, y llegando, bueno, después del vuelo eran como 14 horas porque nos vinimos en un vuelo directo y me empieza un dolor muy fuerte en la espalda, como no era un dolor que yo nunca había sentido como antes. Y yo tengo un síndrome de nacimiento que se llama síndrome de Ehlers-Danlos, que es de hiperlaxitud. Ya es una colagenopatía, entonces el colágeno como que no funciona bien. Y yo tenía dolor articular, ya tenía artrosis en las dos rodillas, entonces yo siempre conviví con dolor como de las articulaciones, pero yo sabía que este dolor era algo Distinto. distinto, completamente distinto, era como un pinchazo, no sé, una quemazón como eléctrico, era muy, muy extraño. Pero igual dije, bueno, pasamos casi 14 horas como sentados en una misma posición, quizás se me va a pasar. Claro. Pero no se me pasó, fueron aumentando los síntomas, empezó como un hormigueo en los pies y fue la primera vez que fui como a urgencias de un consultorio. SAR creo que se llama ahora. Sí. Y ahí me dicen como que claro, que era algo extraño, que podía ser como una hernia, que en realidad no estaban como muy seguros que era, que fuera al hospital. Entonces me fui al hospital y en el hospital me dicen que creían que podía ser una hernia, me toman como una radiografía, me dicen no, no se ve como nada extraño, creemos que puede ser una hernia y me enviaron a la casa con como remedios para el dolor. Yo me voy a la casa, pero el dolor
Continúa. Continuaba, pero así mal, mal, mal. Vuelvo a ir al consultorio, me vuelven a dar algo para el dolor, pensando, yo les dije, ¿creen que tengo una hernia? Entonces como que ellos también pensaron que era lo mismo y me dijeron, hasta que no te hagas como una resonancia, en realidad como que no vamos a poder ver bien qué realmente es. Y me envían una interconsulta para hacerme una resonancia. Entonces el día, creo que fue un lunes, yo voy a dejar la resonancia a otro hospital que estaba después de Los Andes, estaba San Felipe, que es una ciudad como al ladito. Y cuando fuimos en el camino, nos bajamos a comer algo y yo me desmayo. Entonces me desmayé, llegó mucha gente, como que se acumuló la gente. Yo no me acuerdo, eso me contó el Will. Y ahí llegó una ambulancia, me suben a la ambulancia y bueno, esa situación igual fue como muy compleja porque yo despierto en la ambulancia ya con mucho dolor, un dolor ya... Yo creo que me desmayé por el dolor que estaba sintiendo porque ni siquiera pude comer porque paramos a almorzar y yo no comí nada porque ya no tenía náuseas, era mucho dolor. Y yo le dije a la persona que ya no podía, no sentía los pies, como que no sentía los pies, que sentía mucho hormigueo y me dicen que probablemente era que estaba estresada, me preguntaron si estaba estudiando y le dije que sí, pero que no estaba estresada por eso, que estaba estresada porque me dolía mucho y finalmente me vuelven a mandar para la casa, yo sin poder caminar ya, me suben como en brazos al auto, porque nosotros andábamos en auto. Y mi pareja, el Will, me dice, no, tenemos que irnos al hospital de nuevo porque en realidad, ¿cómo te va a llevar así para la casa? Entonces volvemos a ir al hospital, bueno, me categorizan de nuevo y ahí esperamos como 4 horas. En esas 4 horas yo ya no podía orinar, ya había perdido como los reflejos, ya no me podía levantar. Y bueno, siempre fue como un cuestionamiento desde que llegué al hospital, como, pero párate, yo no puedo, como no sabía cómo explicarle. Y igual siento que como he vivido tantas situaciones como en mi vida como médicas con dolor, igual soy muy tolerante al dolor. Entonces es difícil que yo llegue como a llorar, así como, no sé, es complejo. De hecho, cuando tuve a mi hijo también pensaban que yo le dije, me duele, de verdad. Y me dijeron, no, y cuando me revisaron me dijeron, sí, tiene como 5 de dilatación, ya, dejémosla. Pero entonces también como que se me cuestionó mucho si realmente me dolía tanto o era como algo poco. Y cuando me revisan, ahí se dan cuenta que no tenía reflejo, que tenía como un globo vesical, creo que se llama. Y ahí me hacen una punción lumbar, los anticuerpos así como elevados. Y ahí me ingresan ya como de urgencia. De hecho, me ingresaron en Los Andes, al otro día me envían a San Felipe porque en Los Andes no había neurólogo. Y ahí me dicen como que no, que me quedan 2 horas porque en 2 horas dejaba de respirar. Eso fue como, porque ya la parálisis la tenía en el cuello, así yo no me podía mover. Entonces ahí me intubaron y me dejaron como en coma inducido por unos días. Y cuando desperté ahí ya no me podía mover como... Igual había perdido movimiento en las manos, pero no tanto como en las piernas. O sea, fue como desperté y siempre tuve un nivel de sensibilidad y de movimiento. En las manos tenía poca fuerza, pero nunca las dejé como de sentir o de mover por completo. Y ahí me hicieron varios exámenes, no sabían muy bien lo que era. En la resonancia apareció una inflamación, pero no estaban seguros. Y me hicieron tratamiento, plasmaferesis, y me cambiaron el plasma, en fin, muchos tratamientos. Y al final ellos salí del hospital con un diagnóstico de Guillain-Barré. Ahí está. Sí, ese fue como el diagnóstico que ellos me dieron porque en realidad estaban como confundidos. Decían que había como un, un segmento como muy claro de como si me hubiera tenido una lesión medular, pero la asociaban solamente como a un golpe, un traumatismo. Yo les decía que en Y no habías realidad tenido. no había tenido ninguno. Entonces como que ahí estaba esa confusión. Igual es extraño y es poco frecuente la mielitis transversa. Entonces también como que les costó muchísimo como entender qué era lo que me pasaba. Y bueno, y ahí cambió toda mi vida, como empezar a aprender todo de nuevo. Y después, a los 6 meses, recién llegué a Teletón. Y tuviste entonces este diagnóstico, te dieron de alta de un Sí, momento a otro, venías de un momento de tu vida distinto, ocurre el diagnóstico, te dieron el alta y empezaste este proceso de adaptación. sí. Eh, ¿Cuáles fueron los principales miedos y temores que tú tuviste al principio?
Hoy yo pensé que ya no iba a poder hacer nada, como que sentí que realmente me di cuenta que yo también tenía como muchos prejuicios internos y muchos miedos porque no conocía la discapacidad o nunca me había relacionado como con personas que tuvieran alguna discapacidad. Como que yo siempre, de hecho a mí me interesaba muchísimo porque siempre en la universidad hice como cursos de inclusión educativa, diversificación del aprendizaje. A mí siempre me ha gustado mucho la inclusión, de verdad, siempre. La neurodiversidad, la neurodivergencia, me encanta como ese tema y me apasiona mucho la neurociencia. Pero así como discapacidad como tal, yo nunca me había relacionado y nunca había estado como en este ambiente. Entonces, en realidad, pensé que ya no iba a poder hacer nada. Ese era como mi miedo. Voy a poder ser profesora, voy a poder seguir siendo mamá, voy a poder seguir siendo esposa. De hecho, a mi pareja le dije como, terminemos, como dijimos hasta aquí esto. Le dije de verdad como que no sé cómo yo voy a seguir con mi vida, entonces tampoco quiero que tú estés así como conmigo. Y me dijo, no, como no estamos en una película. Y justo me quiero tomar de eso porque si bien tuviste prejuicios personales al momento del diagnóstico, el rol de tu familia fue fundamental. Sí, Tienes un hijo, tienes esposo. ¿Qué tan importante ha sido en este proceso el rol de ellos? no, ha sido maravilloso. De hecho, yo creo que mi hijo ha sido como un pilar fundamental para todo este proceso, porque yo creo que me ha dado la fuerza y los primeros meses me motivó porque ya de verdad que no tenía ganas como de hacer nada, así había cambiado todo. Yo dije, fue mi mejor y mi peor año. Siempre lo repito, pero es que fue como una dualidad de que estuve en España, en otro país, viviendo una vida independiente genial. Llego acá y totalmente dependiente de otras personas. O sea, tenían que ayudar a cambiarme, a girar en la cama, a sentarme, porque no me podía ni siquiera sentar, comer, peinarme, todas esas cosas que antes hacía con tanta normalidad, de un día para otro, no las pude hacer más. Y también yo creo que mi familia tuvo ese rol como de hacerme entender que yo como que no era una carga, sino que me estaban apoyando y que en algún momento yo iba a poder quizás hacer estas cosas de manera más autónoma, pero estuvieron todos ahí, no tan solo mi pareja, el Will, mi hijo, mi mamá también. Entonces fue como un apoyo súper grande y yo también fue como una motivación de decirme ya, o sea, tengo que volver a hacer todo porque yo quiero seguir siendo mamá, siendo yo en realidad, siendo Josefa. Sí, porque por un momento sentí como que dejé de ser yo. Fue muy extraño. Y justo hay unas palabras que comentaste recién, que es el tema de la autonomía y la independencia, ¿cierto? De poder hacer las actividades de la vida Sí. diaria de forma individual. ¿Cómo fue el proceso de ingresar a Teletón y qué tan importante ha sido Teletón para ti? Hoy Teletón para mí ha sido muy importante. No sé, tiene como también un punto ahí como fundamental, como un quiebre, porque cuando yo llego a Teletón yo todavía no sabía muy bien qué era lo que me estaba pasando. Yo estaba en otro centro de rehabilitación y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Esto no responde como Guillain-Barré realmente, no hay una recuperación, hay un nivel muy específico, entonces ahí había muchas dudas. Y fue ahí cuando deciden cómo enviarme a Teletón. Y fue en Teletón donde me vuelven a revisar todos los exámenes, bueno, con lo que yo les conté, con el examen físico. Bueno, ellos hicieron todo un examen, estuve como más de una hora adentro. Y ellos me dijeron, no, esto fue una mielitis transversa, como que me dijeron, creemos que ese es el diagnóstico. Igual hay que ver cómo va evolucionando, pero se ve la inflamación ahí en la resonancia, entonces como que, y todo, mi sintomatología apuntaba a que era eso finalmente. Entonces ahí igual me dicen como que el pronóstico no era muy bueno en cuanto a la como recuperación de movilidad, pero ahí me dicen como no se acabó esto acá, como puedes seguir. Finalmente me dicen tú puedes lograr, ¿qué quieres lograr? Y yo le dije ser yo de nuevo, como mi autonomía, de hecho como que ese fue mi principal objetivo, siempre les dije lo mismo, yo quiero poder aprender quizás a vivir como de esta manera, pero volver a vivir. Y ahí, claro, me enseñaron a hacer todo de nuevo, desde la silla, aprender a hacer un wheelie, que levantar las dos ruedas, que al principio yo no le veía mucho como funcionalidad, pero al final es súper funcional. Todas las veredas, los agujeros, todas las cosas, al final las paso con eso, subir peldaños, pasar por piedras, por arena, todo, aprendí muchísimo. Y lo otro era que tomaron siempre la Teletón en cuenta lo que yo les decía, porque hacen como un trabajo súper personalizado en cuanto a decir,
Mira, yo quiero aprender a subir la escalera con la silla o sentada. Ah, ya. Yo quiero bajar la escalera con en silla, quiero aprender a hacer esto. Y ellas iban tomando eso y me decían, ya, en la otra sesión hacíamos eso. Entonces al final depende mucho del estilo de vida de la persona, lo que le enseñan y lo que trabajan. Entonces al final en poco tiempo yo encuentro que avancé muchísimo en la Teletón. Ya. Sí, Para poder lograr la funcionalidad, tuviste que ir derribando ciertas distintas barreras. sí, muchísimo. Y en base a eso surge la palabra inclusión, ¿cierto? ¿Qué es la inclusión para ti, Josefa? Eh, Al principio no entendía muy bien esta palabra, pero hoy la entiendo como l- la inclusión es que todas las personas al final puedan participar de diferentes espacios de la misma manera, con igualdad de condiciones, independiente de las capacidades que las personas tengan. Y no es como aceptar a la persona, sino que es ya comprender que existe una diversidad y que se tiene que tomar esto en cuenta para que haya, no sé, diferentes medidas de arquitectura, actitudinales, etcétera, para que todas las personas podamos participar de todo, de la sociedad en sí. Va más allá entonces de solamente la infraestructura. Sí, va mucho más allá. De hecho, yo creo que hay muchas, que ahí igual entramos como accesibilidad, pero igual hay muchas barreras en cuanto como a la actitud de las personas, como lo actitudinal. De hecho, como lo primero que a mí me impactó al salir a la calle era como esta mirada que es muy distinta, porque antes yo salía y casi nadie me miraba. En realidad como que pasaba muy desapercibida. Y después pasé a ser como muy observada, pero a la vez me sentía muy invisible. Era muy extraño, porque sentía que todo el mundo me observaba raro, como, y también como a veces con lástima. Pero también cuando quería yo llegar y comprar algo, no me escuchaban, no me hablaban a mí. De repente íbamos con mi pareja al súper y le hablaban a él y yo estaba así como con la tarjeta, "Ah, yo pago". Y no se dirigían nunca a mí. De hecho, todavía me pasa a veces como que las personas no piensan que hay otros tipos de personas, como que se centran en lo que se ve como común o normal, entre comillas, pero hay una gran diversidad de personas. En realidad somos muy diversos todos y todas. Y esos prejuicios, por ejemplo, deben ser un desafío diario, ¿cierto? Con Sí. respecto a la sociedad. ¿Cómo se pueden enfrentar? ¿Cómo podemos intentar modificar esos prejuicios de la sociedad con respecto a la inclusión? Yo creo que estas instancias, para enfrentar como todos estos prejuicios, estas instancias son súper importantes. De hecho, por eso a mí me gusta mucho participar en entrevistas y que se visibilice toda esta situación, porque mientras más lo vemos, siento que parece más normal, más natural, más cotidiano. De hecho, una de las cosas que yo hago a veces es grabarme haciendo mi almuerzo, haciendo aseo, grabarme haciendo mis cosas, vistiéndome. Pero por el simple hecho de que quiero que muchas personas vean que también existen estas maneras de hacer las cosas. Entonces yo creo que podemos derribar prejuicios a través de mostrar más que existimos, personas distintas, diferentes quizás, y también a través de la educación, que también es algo que yo hago, como educar. Y hay veces que las personas tienen muchas dudas y yo siempre intento, cuando me hacen una pregunta, intento tomarla como desde, no como que me están haciendo una pregunta en un tono como negativo, Es- sino que darle como una vuelta e intentar tomar eso y decir, claro, quizás hay muchas personas que tienen esta duda y por lo mismo como que lo ven muy lejano. En cambio, si les entregamos como esta información, siento que lo sienten más cercano y más cotidiano y ya no va a ser como algo tan extraño. En algún momento, cuando estábamos hablando de inclusión, surgió, ¿cierto? eh, la temática de accesibilidad universal. Que no solamente es cierto la infraestructura, hay muchas más barreras, por ejemplo, barreras económicas, barreras Sí, geográficas, barreras lingüísticas. Para poder alcanzar esa accesibilidad universal hay que visibilizar. sí. Pero a menudo escuchamos estas palabras. ¿La sociedad chilena es verdaderamente inclusiva, a tu parecer? Yo creo que aún no. Yo creo que la sociedad chilena aún falta mucho de inclusión, de accesibilidad, de dejar al lado quizás los prejuicios, incluso
Yo me doy cuenta a veces cuando acá en Santiago siento que hay mucha más diversidad también, como hay más personas, se ve mucha más la diversidad y cuando salgo a la calle tal vez no te miran tanto, pero cuando yo voy a Los Andes, que es un pueblito, o no un pueblo, no una ciudad, pero más Claro. pequeña, la gente te mira muy extraño porque también yo creo que no lo ven tan seguido, entonces desde ese punto ya te hacen sentir como distinto y segregado y diferente. Uno se siente súper extraño. Entonces ya no te sientes incluido. Que haya un mesón gigante donde uno no puede alcanzar a ver, o un baño donde no puedes ingresar, una vereda que no tiene la bajada, o incluso otras barreras, si es hasta de una vereda hasta una página web que no sé, alguien no la pueda visualizar bien. Al final la accesibilidad universal es en todas las cosas que al final es como anteponerse a todas estas diferencias, no es ir haciéndolas a medida que van pasando situaciones, porque por ejemplo, no sé, lo que pasó en el metro, es tener protocolos para cuando estas cosas fallan, pensar que hay otras personas que no tienen otra manera de subir, que ese es su único medio para poder quizás lograr llegar afuera o llegar al andén. Eso es como para mí es la accesibilidad universal. No ir construyendo cosas después. Ahora se entiende que hay muchas cosas que no se construyeron en base a esto, entonces sí se tienen que modificar, pero yo creo que lo ideal sería que ahora que ya también es una ley la accesibilidad universal, deberían todas las cosas pensarse desde diferentes perspectivas. Josefa, como enfermero me interesa mucho tu experiencia en el sistema de salud. Desde tu perspectiva, ya que estamos hablando de accesibilidad, ¿cómo encuentras tú que es el acceso a los servicios de salud pública o privada en todos sus niveles, ya sea ir a un CESFAM, por Ujú. ejemplo, a un SAPU, o a un hospital o a una clínica? Eh, ¿Hay diferencias, por ejemplo? sí, hay algunas diferencias, pero yo encuentro que en temas como infraestructura, eh, yo encuentro que está bastante bien como, al menos a mí parecería lo que yo he ido, está bastante bien como la accesibilidad. Eso, como todas las instalaciones, quizás a veces faltan algunas cosas, las camillas que no se bajan, algunas camillas antiguas, como que hay algunas problemáticas, pero en realidad en general yo me he encontrado con que eso está bastante bien, los baños, los mesones, en general. Ahora sí siento que en cuanto como a saber de algunas discapacidades o la manera en que uno como que se dirigen a ti, también es un poco, no sé, como complicado. No sé cómo mencionarlo, pero me pasa mucho que, por ejemplo, siempre me piden llevar como a alguien más. Cuando me han preguntado si ando con algún acompañante, generalmente voy acompañada, pero siempre me pregunto, ¿y qué pasa si un día tengo que ir sola? Como, ¿Sientes que puede existir como una distancia con respecto a la sensibilización o la sí, humanización del cuidado? Los sí. profesionales de la salud, falta quizás ahondar en temáticas de sensibilización y de cuidado, ¿cierto? A todas las personas con capacidades diferentes. Sí, yo siento que falta esta sensibilización y además entender que la persona es autónoma e independiente. No hablo de todas las personas, pero si uno ya logra una autonomía y una independencia, a mí a veces me gustaría como estar, no sé, llegar, ir sola, por ejemplo. También cuando el otro día me pasó que fui, por ejemplo, por una subida de presión que tuve y después me di cuenta de que podía ser una disreflexia autonómica, que se llama, que es una subida de presión porque algo me puede estar sucediendo en las partes que no tengo sensibilidad, pero no supieron qué era lo que me pasaba. De hecho, yo les conté mi diagnóstico y lo buscaron ahí como en Google. Y está bien, si en realidad uno no puede llegar y conocer todas las cosas, pero yo creo que hay maneras como quizás de preguntar, por ejemplo, quizás del cateterismo también. Muy pocas personas saben lo que es un cateterismo intermitente. Y como les digo, está bien, no, uno no tiene por qué manejar todos los términos y los conceptos, y yo creo que son miles. Em, pero hay muchas cosas que no te preguntan o llegan y te dicen, pero mueve tus piernas y es como, en realidad no puedo hacerlo. Entonces quizás sería mejor preguntar, ¿cómo te vas a hacer los traspasos? O no sé, pensar más como en ese, quizás más humano todo. Hubo un momento que nos pusimos a conversar con respecto a la visibilización y me comentabas que las redes sociales para ti han cumplido un rol fundamental, ¿cierto? Grabándote en actividades de la vida cotidiana, cocinando, etcétera. ¿Qué rol están jugando hoy en día para ti las redes sociales para poder visibilizar la inclusión
educar en inclusión y hablar de accesibilidad universal? Yo creo que las redes sociales son algo fundamental ahora en mi vida. Igual le doy harta relevancia e importancia. A pesar de que mi vida se divide en muchos ámbitos, siempre he querido seguir con esto porque siento que es algo muy importante para seguir visibilizando. De hecho, igual he logrado que se hable de esto, ha salido noticias, han hablado otras fundaciones, llega a otras personas que no tienen discapacidad. Si al final eso es como que en el mundo de discapacidad ya se sabe esto, pero importante que llegue a otros ámbitos, a personas que nunca quizá se han relacionado con una persona que tenga alguna discapacidad. Entonces siento que las redes son fundamentales y ahora como que todo el mundo también las utiliza, entonces es una muy buena herramienta de educación. Y no solamente te quedas en redes sociales y en todo lo que tú Sí. debes hacer en tu vida, ¿cierto? Como estábamos hablando, sino que también en algún momento compatibilizaste deporte, básquetbol, ciclodanza. eh, ¿Qué ha significado también para ti poder realizar todas estas actividades que en algún comienzo, ¿cierto? En base a tu prejuicio personal dijiste, no voy a poder hacer Nada. nada. Sí. Yo de hecho mucho tiempo pensé que no iba a poder hacer nada y cuando la primera vez que vi a alguien haciendo deporte adaptado, porque yo no conocía el deporte adaptado, nunca lo había visto, en realidad no sé por qué, pero nunca había estado como no sé, nunca había presentado el deporte adaptado y cuando me dicen que puedo ir a ciclodanza, que puedo bailar, yo llegué muy tímida. Llegué como así y ahí como que no me quería mover y veía a todas las chicas así moviéndose el pelo y todo y yo hoy como qué seguridad sienten y bailando en una silla y como ni siquiera como que uno se olvida de la silla finalmente. Y eso me pasó como que yo, bueno, estuve mucho tiempo con terapia como psicológica también, que también fue como un pilar súper importante. Y me dijo, en algún momento como que te olvidas de tu discapacidad y al principio decía, no, ¿cómo me voy a olvidar si paso todo el día en la silla? Como... Y después, claro, llegaron momentos, sobre todo con el deporte, el baile y otras actividades, que de verdad se me olvidan. Hay veces que ya se me olvida que estoy en silla, no sé, me invitaron a hacer surf adaptado, esquí adaptado, estuve en la selección de básquetbol, también hicimos trekking adaptado. Entonces, de ahí en esos momentos de verdad como que uno comparte con otras personas, se olvida de todo, el deporte aparte es maravilloso. Entonces fue una parte también súper importante de mi rehabilitación. Ahora estoy haciendo tenis. Perfecto. Entonces igual siento que, aparte que a mí me encanta el deporte, me ayudó muchísimo a entender también mi cuerpo, cómo funcionaba, qué podía hacer y qué no. Me di cuenta que podía hacer muchísimas cosas más de las que yo pensaba al principio. Y actualmente ahora, ¿cuáles son tus desafíos personales? Bueno, seguir, tengo muchas ganas de, como les decía, abrir un canal como en YouTube. Ese es un desafío personal. También tengo muchas ganas de seguir como especializándome, estudiando sobre discapacidad, sobre inclusión y también sobre neurociencia, que también es algo que me gusta muchísimo. Son como ahí mis tres pasiones. Y también quizás seguir en el deporte, del deporte, pero siento que igual ya llegué como a un estado que estoy pensando en qué seguir. Logré como muchas metas que tenía, por ejemplo, encontrar un trabajo, estar en un lugar más cómodo viviendo con mi familia, estar más cerca del colegio de mi hijo, y eso como que ahora en un corto tiempo se solucionó todo, entonces ahora estoy como reformulando mis metas. Perfecto, Sí, muy bien. Vamos a estar atentos entonces al canal de YouTube. sí, pronto. Eso es. Josefa, ¿cuáles son los principales desafíos eh, culturales para poder correr estas barreras que hemos estado conversando y generar una verdadera inclusión? Yo creo que quizás esta lejanía que hablábamos que se siente de las personas que no tienen discapacidad con las personas con discapacidad. Yo creo que ese es como que se tiene que reducir esa brecha que hay, como ver que no somos distintos, que somos personas también. A veces me pasa cuando voy andando en la calle que la gente como que se corre, como que dejan un espacio así gigante y digo, mi silla no es tan grande. De hecho, yo creo que casi el mismo espacio que utilizaría caminando. Pero pasa eso, como que les causa temor o a veces temor en preguntar. Yo creo que lo primero es acercar
que se acerque, que se conozca más sobre discapacidad y sobre personas con discapacidad y quizás verlos en diferentes ámbitos. Porque, no sé, a mí me pasaba que de repente iba a un gimnasio y me decían, primera vez que vemos a alguien en silla en el gimnasio. O después viajando en el bus y también me decían, ay, es que no tenemos accesibilidad porque nadie viaja en silla. Y yo decía, pero ¿cómo van a viajar si hay una escalera? O en restaurante, de repente, como que siento que quizás necesitamos más representación en diferentes áreas para que ahí también se vaya conociendo y se vaya reduciendo esta brecha y entendiendo que somos personas también. Y ahí también surge la temática de que muchas veces las políticas y los programas de salud pública no se consideran activamente las necesidades de las personas con discapacidad cuando se realizan, cuando se Sí, diseña el proyecto. sí, de hecho yo encuentro que en todas estas políticas a veces son muy buenas, pero quedan ahí algunas falencias, sobre todo porque no se consideran a las personas en situación de discapacidad en diferentes ámbitos, en salud, en transporte público, que es como la temática que yo también más hablo, y siento que es esencial. De hecho, igual he tenido reuniones ahí para hablar sobre estos temas porque siento que es muy importante que vaya una persona quizás con discapacidad, pero diferentes discapacidades, porque al final yo puedo hablar desde mi experiencia, pero no sé todas las otras que hay. Entonces, finalmente eso se necesita, porque muchas veces todas estas políticas tienen falencias por lo mismo, por desconocimiento. Perfecto. Josefa, para ir finalizando, me gustaría que pudieras entregarle un mensaje abierto a la comunidad para poder generar conciencia sobre este tema. Así que te invitamos ahí a la cámara Ya. que puedas realizar este mensaje. Bueno, primero mencionarle a todas las personas que quizás nunca han visto a una persona con discapacidad, que somos una persona como cualquier otra, que pueden hablarnos, que pueden preguntarnos algo en la calle, siempre con respeto, y que existen las diferencias. Así que yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos más a ver estas diferencias y a todas las personas que tienen alguna discapacidad que se atrevan a mostrar también sus propias experiencias, porque creo que es muy importante que se siga visibilizando esto para que también se pueda conocer y que se puedan hacer nuevas modificaciones, nuevas leyes y diferentes cosas al final para que podamos llegar a una real inclusión. Josefa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme, yo feliz.